Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo. Antes que nada, felicidades 2017 y les deseamos lo mejor para este año que se inicia. Y también hoy es Día de Reyes. Felicidades. Y tenemos con nosotros a nuestra invitada Elisa Palomino con un tema sensacional que es la numerología pitagórica. Bienvenida, Elisa. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y ahora, como siempre, Ale nos va a hablar de las cualidades de nuestra invitada. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Feliz año. Y como podrán ver, iniciamos un año con un nuevo look. Hazte LTV ha hecho una renovación en sus estudios y estamos estrenando foro. Así que estrenamos año, estrenamos foro. Y para entrar con el pie derecho a un 2017, la intención de este programa es hacerte conocer a ti que nos ves el poder y la magia que tienen los números, pero tus números. La numerología pitagórica habla de ti, de los números de tu fecha de nacimiento. Para eso tenemos como invitada a mi amiga del alma, Elisa Palomino, quien estamos en este camino, querida Elisa, estudiando al maestro, con toda su sabiduría y con todas sus enseñanzas. Y una de ellas, nada más una de ellas, es la numerología. Gracias, Elisa se dedica a estudiar filosofía, a dar consultas, a dar numerología, entre muchas otras cosas más. Y pues bueno, Elisa, platícame. Pitágoras, sabemos, la gente lo conoce comúnmente lo relaciona solamente con las matemáticas. Pero realmente, ¿quién es o quién fue Pitágoras? Así es, Ale. Muy contenta por la invitación, Ale, Leti. Gracias. Y bueno, el tema es un tema apasionante, es un tema hermoso, que el compartirlo contigo, con Leti, es para mí un privilegio. Así es que muchas gracias. Para empezar un poquito con el maestro Pitágoras, ¿quién es él? Lo conocemos como el padre de las matemáticas, es lo que nos han enseñado en los libros. Pero no solamente es eso, es toda una filosofía, es un estilo de vida, es una forma de ser, de pensar y de sentir. En la filosofía el maestro viene a ser el primero en la antigua Grecia, de la nueva civilización, en poner una universidad, una universidad de la ciencia, una universidad para el arte, en donde se incluían hombres y mujeres, y es la primera universidad del mundo moderno que se puso justamente hace más de 4.000 años en Grecia, en la Grecia antigua. Y bueno, allí se estudiaba no solamente matemáticas, porque el maestro Pitágoras no es solamente matemático, es un filósofo, es decir, la filosofía para él es develar la sabiduría de la vida. Exacto. Y las matemáticas, para él el universo es exacto, es numérico, es perfecto, no es emotivo. Es decir, todo tiene una armonía, una frecuencia, una vibración, y por eso es que está relacionado directamente con las matemáticas. Así es. Y esto que dices es bellísimo. Todo en el universo es una frecuencia y es una vibración. Entonces nacemos, nuestra fecha de nacimiento tiene una frecuencia vibratoria en nuestros números y tiene una resonancia vibratoria. Así es. Y como decías, Pitágoras no nada más matemático como lo conocemos comúnmente, sino un gran filósofo que nació 500 años antes de Jesucristo, vivió en Egipto, estuvo en Alejandría, aprendió alquimia, era un gran estudioso y además era discípulo de los grandes maestros que en ese momento estaban habitando el planeta. Así es, se tiene referencia del 3 veces sabio, de Hermes Tot. Exacto, de todo. Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio. Exactamente. Además, estos grandes maestros pues hablan de Dios como el gran matemático. También. El creador del universo, la gran mente universal. Así es. Entonces, pues Dios es un matemático al 100%, ¿no? Entonces, de ahí lo maravilloso de Pitágoras. Sí, sobre todo porque nada queda al azar, nada es casualidad, todo tiene una explicación que va más allá, como dijiste, el universo no es emotivo, el universo es perfecto.
lo que nos pasa, lo que vivimos, tiene un orden atrás, un porqué y un para qué, explicado de alguna manera a través de los números. Así es. Ok. Se dice que la filosofía pitagórica puede resumirse en los 10 números. Ajá. Es decir, que los 10 números resumen la filosofía pitagórica en su totalidad. Wow. Es decir, los 10 números son los aspectos de Dios. Wow. Es el bien, es el todo. Es el todo. Así que partiendo de allí, por eso es que en la filosofía pitagórica es tan importante conocer la numerología. Ajá. Esta filosofía empieza con el observarse a sí mismo, reconocerse, recordarse, para terminar en la misma autoobservación y en la misma contemplación de mí y de los otros, y así poder transformarme. Es empezar en un punto que le llamamos la primera estrella de la alquimia y pasar a través de la observación, a través del reconocimiento, de despertar a mi maestro interior, pasar a la segunda estrella de la alquimia, que es la transformación, que es la alquimia de la personalidad. Wow. Y durante este trayecto, el maestro hace mucho énfasis en 2 recursos. Uno de ellos es la numerología, la cual vamos a ver el día de hoy, Ajá. y los puntos cardinales, que también finalmente están unidos directamente con la misma numerología. Como les decía, aquí se puede explicar todo. Y bueno, ya partiendo de lleno en lo que es la numerología, para él los números es música. De hecho, la escala musical es una creación también del maestro Pitágoras. Y para él todo tiene una música, el alma tiene una música, todo vibra con un ritmo, con una armonía. ¡Qué belleza! Y de ahí partimos. Así que bueno, pues vamos de lleno. Los números que tenemos para nuestro autoconocimiento son 5 números. Los voy a ir diciendo y nos vamos a ir poco a poco profundizando en cada uno de ellos, para que al final del programa pues los radioescuchas puedan sacar su número, su número del alma, puedan determinar su camino. Yo les sugiero que tengan un papelito y una plumita y vayan tomando apuntes. Este programa, como ustedes saben, se queda grabado en YouTube, lo pueden ver cuantas veces quieran, pero es interesante que cada quien haga su numerología. Así es la intención de este programa. Que empecemos este 2017 con esta herramienta de autoconocimiento de lo que significa para mí los números, para ti, tus números, para cada uno de nosotros. Entonces, así es. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se inicia? Se inicia, hay 2 números para Pitágoras que son inamovibles, que es el número de tu fecha de nacimiento y tu fecha de partida, que es el número de tu muerte, tu muerte física. Así es. Y esos 2 números ya son inamovibles. Y estos representan como tu saco de herramientas, estos dones o estas cualidades que vas a llevar contigo a lo largo de tu vida para hacer esta transformación, esta alquimia de tu personalidad, y así hacer crecer tu alma en virtud. Wow. Ese es el desafío. Ese es el desafío. No es ni casualidad. Decía Albert Einstein que Dios no juega los dados porque no es al azar. Hay leyes en el universo, hay diferentes situaciones a las que el alma humana se sintoniza. Y uno de los objetivos de la encarnación es que el ser humano pueda hacer vida la virtud. Entonces, la numerología nos va a ayudar a saber ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito como virtud? Reconocerme. Exactamente. Recordarme. Recordarme en un camino de vida eterna. Y en un momento dado, en esta encarnación, tengo ciertas características. El tamaño de mi alma es 1 y quiero hacerlo más grande, quiero evolucionar, quiero crecer, y para eso traigo ciertas características en mi personalidad que son las que vengo a trascender. Exactamente. Entonces, bueno, el primer número es el número del alma, vamos a empezar por allí, que es el número, el día que tú naciste. Es decir, del 1 al 31, del 1 al 30, febrero 28, 29 días. Y todos los números se resumen a un solo dígito. Es decir, que si naces el 26 de algún mes, pues es 2 más 6, entonces tu número de alma viene siendo el 8. Así es.
nosotros tomamos del 1 al 10, como les decía. Es decir, que si tú naces el 10, un día 10, aunque lo resumes y vendría siendo un 1, no es lo mismo tener un 1 a tener un 10. Así es. Así es que el 10 es el número tope, por decirlo de alguna forma. Exacto. Se dice que del 1 al 9 es como embarazo, ¿sí? Es una gestación, siempre nos estamos gestando. Y entonces el número 10 viene siendo como este proceso nuevo de que se está gestando lo nuevo en este ciclo de 9. Entonces por eso se toma en cuenta y se considera el 10, como un número más. Así es. Así que bueno, ese es el número del alma, el día que naciste, y es la forma en la que escoge tu alma vibrar para esta encarnación, con las características de una personalidad, es decir, de un traje. Tu alma es eterna, no muere, y va escogiendo la vibración de determinados números según viene a cada encarnación a aprender diferentes cosas. Entonces después viene el segundo número, que es el número de la personalidad, que le llamamos nosotros, y es el mes en el que naciste. Es decir, desde el 1 al 12, a partir del 11 es 1 más 1 es 2, y el 12 pues viene siendo el 3. Así es. Este número de la personalidad, digamos que es el desafío de tu vida, es aquello que vienes a transformar. No me gusta decir del todo carencias, porque finalmente son desafíos, son aquellas cosas que no están, de alguna forma queremos hacer crecer. Se habla mucho de grados, ¿no? O sea, de las virtudes, irlas acrecentando en grados. Así es. Así es que no es lo mismo una Madre Teresa de Calcuta que quiera desarrollar a lo mejor su alma a la bondad en un grado enorme, magnífico, a alguien que tenga a lo mejor un mismo número y quiera venir a desarrollar la bondad, pero su alma está más pequeñita y lo va haciendo en grados. Entonces todo es a la medida del alma, a la medida del ser encarnado, que en este momento está teniendo ese desafío. Qué belleza. Porque yo puedo tener, como tú dices, o alguien puede tener el mismo número vibratorio de un ser tan grande como ella, como Gandhi, como quien quieras nombrar, pero no tener el mismo desarrollo evolutivo porque su almita está haciendo sus propias prácticas, recorriendo su propio camino en estos grados de evolución a los que se refiere el maestro. Por eso es que la numerología es personalizada de alguna Total forma. Y absolutamente. Es decir, si yo tengo algún compañero que nació o compañera que nació en la escuela y que tengamos nuestra misma fecha de nacimiento, pues no significa que vengamos a tener los mismos desafíos, porque bueno, la vida eterna de cada uno ha tenido cambios, ¿no? Y ha tenido un desarrollo distinto y único en el camino de vida eterna. Después viene lo que es el número de la vida pasada, que viene siendo el año en el que nacimos. Es decir, la suma de los dígitos del año. Es decir, si este año estamos en el 2017, quiere decir que es un 2 más un 1 más un 7, es decir, que es un 10. Es un 10 que vendría siendo en otras numerologías el 1, pero que para nosotros es la culminación de 9 años. Es la cereza del pastel, es el abarcar. El 10 es un número, voy a ir anticipando un poco, aunque más adelante iremos desarrollando cada uno de los números, sus cualidades. El 10 es la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4, que es la tétrada. Para Pitágoras, la tétrada, lo que es del 1 al 4, viene siendo la tetraclis, lo que le llamaban, pues todo también, la sabiduría, que vienen siendo los mismos números de la filosofía pitagórica. Así que este año es un año de reinicio, de poder abarcar con estos números del 1 al 4 todo aquello que hemos venido trabajando los 9 años anteriores. Wow. Entonces, se trata de eso. El número de la vida pasada se trata de recobrar aquello que ya trabajé en otra encarnación, con otra personalidad, quizás mi alma vibrando con otro número diferente al de ahora, pero de una u otra forma es algo que ya vengo trabajando, es una virtud que he querido venir a desarrollar nuevamente. Entonces,
recupero ese número vibratorio de la vida pasada. Lo logrado. Para darle hilo. ¿Verdad? Es a- lo a logrado, dejar. lo evolucionado. Exacto. Lo jalo, lo traigo a esta encarnación y de esta encarnación a la siguiente encarnación para seguir con este proceso evolutivo, porque una de las leyes del universo es todo evoluciona y todo va hacia Dios. El tiempo que nos lleve, el aprendizaje que necesitamos, pero finalmente es la tendencia ir hacia el reencuentro con el Creador. Así es, Ale. Entonces me traigo la sabiduría de mi alma a través de un número, fíjate, Leti, qué cosa tan hermosa, ¿no? Que es mi año de nacimiento. Exacto. Y bueno, después viene el que le llamamos el número del don del alma, Ajá. que viene siendo como un regalo. Un regalo. Este don es el don de la personalidad en el alma. Son solamente los 2 últimos dígitos del año. ¿Qué diferencia hay entre este número y el número de la vida pasada? Generalmente cuando era 1900, lo que sea, Ajá. la vida pasada, si fue un 4, pues el don era un 3. Y si la vida pasada era un 6, pues el don era un número menos. ¿Por qué? Porque el 9 es un número que no suma. Si yo sumo 1990 y tiene 2 9s, va a terminar siendo un 1. Porque 9 y 9 son 18 y una son 19, 9 y una 10, se resume en 1, sabemos que es un 10, ¿no? De todas formas. Ajá. Ya más adelante hablaremos un poco más de lo que es el número 9 para ir un poco con orden. Pero este número del don finalmente es algo que traigo en la sangre. Ajá. El alma considera y dice, bueno, necesito algo más estable, además de mi vida pasada, que es lo que ya he venido trabajando, algo estable que me ayude a transformar mi personalidad. Sí. Algo que ya está en mi sangre, que ya han trabajado algunos de mis ancestros, mi padre, mi madre, mi abuelo, algo que ya lo tengo en mi ADN, en mi sangre, y que también puedo recuperarlo. Si lo recupero, viene siendo como un regalo. Claro. Y es una ayuda más que tiene el alma, que dice, bueno, si yo tengo la vibración de determinado número como don, eso me va a ayudar para que pueda transformar mi personalidad más fácilmente. Así que hay 3 números que son estables, el número del alma, el número del don y el número de la vida pasada, que vienen siendo como nuestros recursos. Okay. Lo que tenemos, ¿para qué? Para transformar nuestra personalidad, que ya lo habíamos comentado, y de allí que se abra lo nuevo, que se abra el camino, aquello que no hemos andado. Ese proceso evolutivo que tanto buscamos está allí, en el camino. Lo que en toda mi vida eterna no he hecho, tengo la posibilidad de transformarlo, tengo la posibilidad de, transformando mi personalidad, abrir ese camino, esas posibilidades de lo nuevo. Y ese viene siendo la suma de todo, es decir, la suma de mi día de nacimiento, más la suma de mi mes, más la suma de mi año. Ese es el camino. Ese es el camino. Wow. Así es. Y una pregunta, porque mis 2 últimos números de mi año dan 8. Entonces... Es decir, tienes, el año es, bueno... No lo puedo decir al aire. Claro. Perdón, Leti, pero bueno, los 4 dígitos de tu año te dan 8. No, los últimos 2. Los últimos 2 te dan 8. 8. Y entonces el de vida pasada te da 9. Es uno más siempre. Ajá. Sí lo tienes. Sí. Es que, bueno, pero es que dices que el 9 no cuenta, el 9. Lo que pasa es que 9 por 1 es 9. 9 por todo número multiplicado por 9, si lo reduces a un solo dígito te vuelve a dar 9. Es un número mágico, es el número del amor, es un número muy sutil. De tal forma que cuando hablemos del 9, pero vamos si quieren Vamos por partes y te va a dar el significado de tu número, gracias, de tu número 8. Pero porque bueno, el entonces, número 8 es el infinito, por cómo es el número. Ajá. Ajá. Nosotros le llamamos el número del delfín, porque el delfín se mueve justamente en estos movimientos. El delfín tiene la capacidad de que esquiva. Es decir, cuando ve que viene un obstáculo, que viene un peligro, él tiene la capacidad para moverse y desplazarse. Entonces esa es una de las características del 8, el poder ser delfín. Cuando viene algo negativo, cuando viene algún peligro, algún desafío fuerte, ¿qué es lo que hago? Lo esquivo,
y sigo, no me paro, no me detengo. Y también el ave fénix, ¿no? Y el ave fénix, ese sí es un número, es el número del amanecer también. Es decir, ¿qué es el amanecer? Es poder ver en la tiniebla que va a amanecer, tener la certeza que después de la tiniebla viene el amanecer. Entonces es aquel que puede ver el futuro antes de que suceda. Es el número 8 y es un número también de renacimiento, de reinicio, de alguna forma. Así que, bueno, como todos los números tienen características y tienen vibraciones hermosísimas. ¿No? Sí, así es. Muy bien, entonces, necesitamos tener claro día de nacimiento, mes de nacimiento, año. Esto nos va a dar, ¿no?, estos 3 números estables que dices. Tenemos nuestro don y tenemos nuestro camino. Entonces, de nuestra numerología vamos a sacar 5. Así es. 5 mensajes. Exacto. Por eso el programa se llama El poder y la magia atrás de tus números. Porque entendiendo estos 5 números es que vamos a poder entender el poder que tenemos para moverlos, la magia que hay atrás de todo de ellos, porque todos tienen características maravillosas y todos tienen mensajes que nos dan. Así es. Fíjate que la palabra magia significa la ciencia no comprendida. Esa es la magia, ¿no? Es la ciencia no comprendida. Y si estamos viendo esto, pues es que es mágico porque es una ciencia. Totalmente. Entonces, y los números son exactos, por eso son una ciencia. No se equivocan, es como es, el 1 es como es el 1, el 2 como es el 2, y no hay otra explicación, ¿no? Así es. Me gustaría ampliar un poquito más el cómo ir empezando, ¿no? Ajá, muy bien. Quizás nos preguntamos, bueno, yo ya tengo mi fecha de nacimiento, ya sé cuál es mi día, entonces mi alma es tal número, mi personalidad es tal y demás. Bueno, ¿cómo empiezo? Ay, qué bonito. ¿Qué es lo que necesito para realmente aprovechar esta herramienta, este recurso de los números y que haga algo para que yo pueda caminar y encontrar mi camino? Lo primero es recuperar tu número de la vida pasada. ¿Por qué? Porque es algo que ya hice, es algo que ya he ejercitado. Entonces no puedo acceder a mi camino si no recupero ese número vibratorio. Wow. Es decir, yo no puedo empezar algo nuevo si no he traído el hilo de donde me quedé. Imaginando que es una madeja que voy tejiendo en mi vida eterna. Y entonces, ¿dónde me quedé? Es lo primerito. Si no recupero mi número de la vida pasada, ¿dónde está mi inicio? No puedo iniciar si no me pongo en el lugar de donde me quedé. ¡Qué bonito! Sí. Así es. Entonces, y eso es lo que me abre la puerta para empezar a vibrar en ese número, en esa vibración. Entonces, el maestro recomienda todos los días ese número de mi vida pasada, ver sus cualidades, sus características, las virtudes. El número es virtud, trae implícita ciertas virtudes, y ejercitarlas. Ejercitándolas es como voy a manejar mi personalidad. Y de esa forma, ayudada con la vibración de mi alma, es como puedo ir abarcando, ir trascendiendo y entonces empezar a buscar el que se abra mi camino. Así que lo primero, dice el maestro, es obsérvate, observa tus momentos, las situaciones de tu vida, cuando has estado triste, cuando has estado enojado, qué situaciones te sacan, y por allí empezar a ver tus números. Y recuperar tu número de vida pasada es un recuerdo de ti. Recuérdate. Qué belleza. Y también este tema de todo lo repetido, ¿no? Estos eventos repetidos, dices, lo que te pone triste. Si detectas, tú que nos estás viendo, algún evento repetitivo en tu vida, algún tipo de conflicto, por ejemplo, que la traición, que la lealtad, que el dinero, que la pareja, que hay un mensaje atrás de todo esto, que recuperando este número de vidas pasadas, te puede dar un mensaje de cuál es la virtud o cuál es el aprendizaje. Así es. Para poder arrancar, como dices. Un punto de partida. Un punto de partida. Un anclaje. Para entonces
es por acá. Exacto. ¿No? Como decíamos, para Pitágoras, y no nada más es las matemáticas, el arte, la ciencia, en realidad pasaban años y años, toda una vida, y él habla mucho de las figuras geométricas, ¿no? Y entonces este punto de anclaje en donde está mi centro, entonces ese es inicio, donde de ahí me anclo y como en grados, ¿no? Ajá. Voy moviéndome como una brújula en donde voy como calibrando hacia dónde voy y utilizando estas vibraciones numéricas que están en mi alma y en el don, Okay. en el don y en el regalo Okay. del que hablamos hace ratito. Sí. Entonces, una vez que ya tengo ejercitado y como un trabajo continuo, el trabajo para el maestro es un trabajo diario. Es decir, yo accedo a estos números. Claro. Yo tengo la posibilidad de que esos números son mis números. Entonces yo accedo, tengo 5 números, ¿sí? Puedo beber, el maestro habla de beber de esos números, de absorber esos números para utilizar la vibración, la virtud que emanan estos números. Y de allí es esta capacidad que me da de observarme, de contemplarme, de abarcarme y de poder caminar, de ir hacia adelante. Qué belleza. Ok, entonces la recomendación es que tengas claro cuál es tu número de vidas pasadas. Así es. Ok. ¿Y tu don? Y tu don. Y tu don. Okay. Que el don es la suma de los últimos 2 dígitos. Así. Y es algo heredado. Es algo que finalmente ya está en tus ancestros, en tu sangre, ya está trabajado por alguien más y que puedes también recuperar. Y si nos vamos un poquito ya más profundo, pues finalmente también es un número de vidas pasadas más antiguas. Si tomamos en cuenta que los ancestros en la doble hélice se unen, las vidas pasadas con los ancestros y coinciden también en este orden perfecto, pues es algo que quizás con otra personalidad, con otro traje físico, con otro cuerpo, en otro momento de vida eterna, también ya ha sido ejercitado. Por eso es que esos números, el bien siempre es estable, por eso digo que estos números son estables. Es decir, si yo ya ejercité la vibración de un número en algún momento de mi vida eterna, está allí. Está ahí para que yo lo utilice. Por eso es que se le da la estabilidad. Y por eso es que dices, recuérdate, que dice el maestro, ¿no? Recuérdate, para que recuperes esta sabiduría. Porque como nacemos con que nos pusieron, no sé, el dedito, dicen que nos lo pusieron aquí, que para olvidar, ahora la filosofía nos invita a recordar la sabiduría del alma y a recordar lo caminado, lo vivido, para volver a ver dónde me quedé, dónde voy a... ya me acordé dónde me quedé. Seguir. Es maravilloso para poder seguir, es una herramienta valiosísima. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con los números. Muchas gracias. No se vayan.
The holiday season, the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for us and marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Ding dong dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding. Hark how the bittersweets of ¿Regresamos? Regresamos con el tema tan interesante. Sí, y yo quiero hacer una aclaración. Este programa de numerología pitagórica lo vamos a hacer en dos secciones, en dos entregas, en dos programas, porque es muy extenso. Entonces decidimos en este primer programa hacer toda la explicación de cómo tener claros estos 5 números que nos conforman, y en el programa que entra vamos a ahondar más en cada uno de los números para que ustedes vayan sacando su propia numerología. Querida Elisa, me gustaría como ahondar más en el tema del alma. Claro. Porque finalmente este es el objetivo de toda esta herramienta, tener este acceso, esta información para la evolución de mi alma y la trascendencia de mi alma. Platícame de este número. Sí, bueno, es un número hermoso porque es el número del alma, es esa semilla, es eso único que tengo yo, esa vibración única con la que Dios se hace presente. Ajá. Y puedo ver, Dios puede ver a través de mis ojos, a través de mis manos, a través de mi pensamiento, al servicio del bien, al servicio de los demás. Entonces, si yo accedo a mi alma, es como tener a Dios dentro de mí. Wow. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que a mí me gustaría estar en alma todo el tiempo. Claro. Si conozco cómo es que se manifiesta, cuál es la vibración en la que mi alma se manifiesta, pues por ahí tengo ya una gran clave para saber cuándo realmente es mi alma la que está actuando, cuándo es mi alma la que está hablándote y cuándo es mi personalidad, mi cerebro, mis emociones, mis impulsos o el afuera lo que me gobierna. Así que de allí para Pitágoras, para nosotros que estamos estudiando la filosofía, el número del alma es un número muy, muy especial, porque allí es en donde realmente soy lo que soy. Eso es lo que yo soy. De ahí inicia la filosofía. ¿Quién soy? Pues soy mi alma. Los demás no soy. No soy. Solo soy eso. Así que se me ilumina la cara cuando hablo de esto, porque es el desafío del diario, el poder accesar a esta vibración, a este número, beber, absorberlo. Si mi alma escogió justamente un número es porque sentía que con esa vibración podía trascender a mi personalidad y abrirse mi camino, lo nuevo. ¡Qué belleza! ¿Y el número del alma es? El número del alma es el día en el que nací. Así es. Así que, bueno, ya hablaremos, como bien lo dices, específicamente de cada uno de los números, pero sí, este número del alma es imaginar las virtudes, estas virtudes. Si decimos que todo está englobado en los números, quiere decir que los números tienen esta música y puedo accesar a ella. Si yo conozco mi número del alma, tiene una música. Entonces yo puedo inducir,
puedo evocar, puedo pedir estar en mi alma, a través de escuchar una música sagrada quizás, a través de algún libro que me llame, que tenga como esa vibración que tiene mi alma, algunas personas con las que también puedo convivir, en fin, es estar en esta búsqueda constante de estar allí, en esa vibración del alma, y mantenerme allí, y desde allí salir al mundo, desde allí es como estar protegida. Es el estar sitio estable. El sitio estable en mí. Es Exacto. Totalmente el sitio de poder y de estabilidad que tenemos todos. Exacto. Y de allí me gustaría un poco ahondar en lo que, ¿cómo sé quién soy? ¿Cómo sé dónde está mi vibración? Pues a través de observarme. Entonces yo ahorita hablo con ustedes y entonces tengo que observar el tono de mi voz, las palabras que utilizo, cómo está mi mirada, los gestos que hago, al caminar, al platicar con alguien, y todo eso me da información de mí, de cómo es mi alma. Veo bailando a una persona y si está en alma, es el alma la que está bailando. ¿Sí? Entonces de allí el poder observarme y contemplarme es el inicio de estar en un alma. ¿Cómo estoy en mi alma? Si me centro y comienzo a observar. Comienzo a ver de la nariz para adentro. Qué lindo. Muy bien. Nos va a dar tiempo en este programa de ver los 3 primeros números, ¿te parece, Elisa? Claro que sí. Claro Iniciamos que sí. con el 1. Así es, el 1. Bueno, el 1 pues es Dios. Planta la vara. Exacto. El 1 es el Dios, Padre. es el Padre. El Padre. Todo gira alrededor del Padre, todo gira alrededor del 1. Como decías, es el que se planta la vara. Los números finalmente también tienen una forma y es una flecha el número 1. Claro. Es decir, es hacia dónde voy, es este propósito, es aquel que inventa, aquel que crea. El que abre caminos. Que abre camino, que sabe a dónde va, que sabe qué es lo que quiere. Entonces, pues tiene mucha fuerza. Bueno, mi hijo que nació el 1 del 1, claro, tiene que tomar ahí su fuerza. Tiene la fuerza en el alma y además lo tiene como desafío. Exacto. Así es que es estar como muy atento sobre esos puntos, sobre esa vibración del 1, sobre las características de estar en el número y fuera del número. Así es. Porque bueno, también como es el 1, tiene relación con la ley del todo, porque todo es Dios, ¿no? Así es, por eso todo gira alrededor del 1. De hecho, todo el universo es repetición del 1. Del 1. El 1 es los demás, es que es Dios, todo está en el 1. Es el Dios. Padre. Exacto. Sí, wow. Y bueno, sabemos que vivimos en un mundo dual, de tal forma que si yo no estoy en mi número, si yo no bebo de ese número, pues entonces voy a estar manifestando, voy a estar justo lo contrario de lo que es la vibración de ese número. Entonces puedo convertirme el 1 en lugar de ser el propósito y de ver algo creativo, puedo volverme autoritario, puedo tener un carácter fuerte, un temperamento fuerte, un egoísmo fuerte, de individualismo, de sentir que yo soy el único que conoce el camino, que sé por dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el 1? El 1 viene a saber quién lo va a acompañar. Es decir, yo tengo una propuesta, entonces para eso primero tengo que meditar quién va a complementar. ¿Sí? No es aquel que va derecho y dice voy derecho y no me quito y voy a mi objetivo a pesar de los que estén al lado, porque pues puedo irlos pisando y eso no es el 1. El 1 es un Moisés, por ejemplo. Wow. Sí. Que lleva por delante, ¿no? a todo el pueblo y que sabe quién lo va a complementar y quién lo va a complementar y que tiene esta fuerza, este valor, esta fortaleza. Es un número muy, muy fuerte. Así que el desafío del 1 es quién me va a complementar. Él va a decir, bueno, tengo esta propuesta, hay esta situación, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién puede hacer esto? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Sí? Ese viene siendo el 1. El 1. Y entonces, si se pierde, si se desvía, si no bebe de la virtud de su número, se va al autoritarismo
al egoísmo, a la egolatría, ¿no? Se pierde, Exacto, se confunde. Se hace individualista. Se hace es decir, no hay individualista. nadie que lo haga tan bien como yo. Como lo hago. yo, Sí. así es. Soy el único que lo puede hacer Así bien. es. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Ok. El 2. El 2. El 2 es la contraparte. Claro. Es el número más yin, es decir, más femenino, es el número de la madre. De la madre. Es el número que da la vida. Gracias al número 2 es el que provee la vida, es el que engendra. Entonces, allí su desafío viene siendo el embarazarme de los otros, el abarcarlos, el tenerlos dentro de mí. Como una madre nutricia. Es una madre, la madre tierra. La madre tierra. Es su número 2, es el yin por excelencia. Así que bueno, pues las virtudes que tiene es que es el número más flexible, es el número de la aceptación, es el número de la contención, de la ternura, de la paz. Todas estas cualidades asociadas con la madre son las del número 2. Es un número muy, muy bello como todos. Y quien no bebe de las virtudes del número, ¿en qué puede derivar? Entonces, ¿qué sucede? Tengo duda, me siento culpable, estoy insegura, quizás estoy triste, siento como que no soy suficiente, me puedo volver hipersensible, sufro mucho con el dolor de los otros y con el dolor propio, y entonces ahí me debilito, ahí pierdo mi fuerza. Porque el 1 finalmente es un 1 más un 1, es decir, es yo y el otro dentro de mí. Hacemos la fuerza. Entonces, si está en un 2, es un número muy fuerte, porque tiene el 1, es el 1 más el otro, ¿no? Somos 2, yo te abarco, yo te contengo. Y el desafío es el abarcar a mi psiquis. O sea, que todos de alguna forma necesitamos hacer un 2. Porque necesitamos contener, abarcar en mi alma, en lo que yo soy, a mi psiquis. ¿Sí? Es el número del alma, el 2 también está asociado con el alma, con las virtudes, con la virtud. Entonces, si vemos el 1, que es la vara, alguien pone una vara y del otro lado, con la misma intensidad, empieza a formarse el triángulo, que es el que la engendra, que es la madre. Y después viene el número 3, que vendría siendo el cerrar este círculo, que viene siendo el hijo, la obra, la gran obra. Entonces, en cada situación hay un propósito, la mente inmortal, vendría siendo el 1, el alma, el 2, que es la que lo abarca y lo contiene, lo hace vida, y el número 3, que se crea lo nuevo, el hijo. Así es el número 3. El número 3, bueno, como todo, pues también es un número muy, muy alegre. Es el número del hijo, y el hijo está asociado con la alegría, con la ternura. Le mete chispa ahí. Exacto, con el juego. Y tiene, el 3 es el 1 más el 2. Es decir, que de alguna forma es un número que tiene las dos energías, tanto la yang como la yin. Porque estamos todos conformados del padre y de la madre. Todos somos hijos de un padre y una madre, así es que de alguna forma todos formamos el 3, como el hijo, ¿no? Así que, ¿cómo se siente el hijo? Si se siente cuidado, se siente protegido, puede también cuidar y proteger a la naturaleza, a los animales. Está en la inocencia, no tiene preocupación, está sabe salvo, que lo cuidan, está salvo, está su padre y su madre que lo contienen. Entonces es muy alegre, es bondadoso, es carismático, es amiguero, es noble. Esas serían las virtudes. Las virtudes del 3. Del número 3, exacto. Y la parte, si no bebe de las virtudes... Exacto, bueno, pues justamente lo contrario. ¿Qué sucede? Pues puedo perderme a lo mejor en la parte de los sentidos y decir, bueno, volverme un niño berrinchudo, ¿no? Que le compran todos los juguetes y bueno, pues ya él se vuelve egoísta y no quiere compartir. En lugar de tener amigos puede aislarse y quedarse sin amigos, y esto lo entristece, lo separa, la depresión. Siempre que me separo, pues entro en un lugar que no corresponde. Claro. Y esta parte de jovialidad, a lo mejor, o de frescura, en la parte donde no bebe la virtud, bueno, pues se vuelven personalidades
pues como medio reventadas, ¿no? Sí. Les gusta mucho esta parte, como tú dices, de darle vuelo a los sentidos. Y ahí cuidadito, ¿verdad? Así Porque es, se puede es perder. el 3 y el 5 ya luego. El 3 y el 5 sobre todo tiene más acentuado, Más. pero el 3 de alguna forma pudiera también perderse en esta cuestión de la alegría, ¿sí? El 3 tiene algo también muy bonito, que como los niños que preguntan el porqué de las cosas, el 3 siempre busca el propósito de bien. Qué bonito. ¿Por qué? Porque está el Padre que es Dios, entonces Él siempre va al bien, siempre va al Padre. El Ay, Hijo qué siempre lindo. va con su Padre, entonces siempre busca el propósito de bien. ¿Qué es lo que necesita un número 3? Balancearse. Como tiene la energía del yang, del Padre, y la energía de la Madre, entonces en un día, ¿qué tendría que hacer? Proponer algo, tener una idea y realizarla. Y entonces ahí estaría todo el tiempo viendo quién lo va a hacer, cómo lo va a contener y formando un triángulo. Y en ese triángulo su aura estaría totalmente en balance de sus energías yin y yang, y ahí iría hacia el bien, hacia lo único, hacia la verdad. Entonces es un amante de la verdad, el número 3. Qué belleza, todos los días proponerse algo. Sí, qué hermoso. Qué belleza. ¿Tenemos cuántos 3 minutitos? minutos para salir del aire, entonces pues vamos a pedirte que nos des un mensaje para el público para poder terminar este programa muy bonito. Sí, y recordando que vamos a continuar la semana que entra con los 7 números restantes y hacer una especie como de síntesis de qué es la numerología pitagórica y cómo podemos usarla. Elisa, ¿qué les dirías? ¿Qué quisiera dejar en el corazón de las personas que hoy están haciendo contacto con esta maravillosa fuente de sabiduría? Pues yo creo que lo que les diría sería el voltear a verse, a ver los números como una forma de conocerse, de autoconocimiento de sí mismo, de empezar a mirarse en esta semana en la que empezamos a tener un poquito más de conciencia de que existen estos números que forman parte de mí. Empezar a ver, aunque hemos dado los primeros 3 números, empezar a reconocerse. Siempre todo el inicio es a través de verme a mí, ¿no? De observarme. Entonces, sería yo como mi recomendación, el empezar a decir, a ver, ¿cuál es mi día de nacimiento? ¿Qué situaciones se han repetido en mi vida? ¿Cuáles son los momentos en los que he estado en paz? ¿Cuáles son las situaciones? Para que de esa forma, al final del programa siguiente, cuando tengamos todos los números, puedan tener un panorama y realmente puedan utilizar esta herramienta de la numerología como un autoconocimiento, como un reconocimiento y como el recordarse a sí mismo. Eso sería como mi recomendación. Sí, porque además tantas teorías, tantos caminos, tanta incertidumbre que hay. La situación que estábamos viviendo en estos últimos días aquí en la Ciudad de México, en el país, tanta confusión, tanto caos, todo nos está invitando a recordarnos a nosotros mismos y a retomar el camino. Estamos en un momento clave en la conciencia del ser humano de movimiento hacia el bien, del movimiento hacia la famosa luz, sin dejar de ver la propia oscuridad que nos conforma. Esta es una herramienta sagrada, utilizada 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Estamos hablando de sabiduría divina. Es una herramienta que ponía Pitágoras a sus alumnos, a sus discípulos en la escuela de la antigua sabiduría. Y hoy está tan accesible en un programa de televisión por internet para todos. Entonces tomen sus notas, traigan para la semana que entra sus números ya en un papelito para que vayan escribiendo. Se los estamos dando muy resumido, pero es para que vayan como poniendo las palabras claves de cada número y aquí tengamos como el mapa, el recuerdo de mí, quién soy, mi número de alma. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi camino? ¿Con qué regalo nací? ¿De dónde vengo en mis vidas pasadas? Y sobre todo el desafío, ¿qué vengo a transformar en mi personalidad? ¿Cuál es el desafío de esta encarnación? No perder de vista que el desafío está en mí y no está en el exterior. Esto es muy importante porque así podemos saber quién fui, quién soy
¿Y a dónde voy? Hacia mejor brújula no se pueden conseguir. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Sabiduría y Misticismo. Y nos vemos para el próximo programa. Jueves a la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias Muchas a ustedes. por estar Yo con soy nosotros. Leti Rojas. Yo soy Alejandra Satarain. Elisa Palomino. Muchas gracias. Gracias. Esto es Sabiduría y Namaste. Misticismo. Namaste. Feliz año 2017. Gracias.